¿Qué tal amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista de este ciclo en pandemia. Hoy vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de ríos, vamos a hablar de medio ambiente, a lo mejor de toxicología, no sé. Nuestro invitado nos va a decir, Sebastián Boltaña. Él es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas e investigador, además del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción. Don Sebastián, ¿cómo está? Gracias por aceptar Hola, esta invitación. ¿Cómo está usted? hola Hugo, buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien por acá? Mire, hay un proyecto que ustedes se adjudicaron, esto se llama Atoxbio. Atoxbio. Lo voy a explicar en simples palabras, usted me corrige si no es así. Pero en el fondo trata de dilucidar, de encontrar, de determinar eventualmente los famosos contaminantes emergentes que existen en algunos cursos de agua de aquí en la región del Biobío. No sé si lo expliqué bien, profesor. Cuéntenos un poquito en sus palabras este proyecto, Atoxbio. Bueno, la génesis de AtoxBio principalmente tiende a pesquisar o a detectar este tipo de contaminantes, principalmente para informar que lo que son estos contaminantes son contaminantes que se encuentran en muy bajas concentraciones en diferentes matrices ambientales, ya sea aguas, pueden estar en lodos, pueden estar en napas subterráneas, inclusive en los alimentos que ingerimos, digamos, ¿no? Entonces, eh, la inquietud surge a modo personal, digamos, y junto a otros investigadores, en términos de que no había una real capacidad de análisis instalada en términos reales en diferentes, ya sean universidades o servicios de fiscalización que pudiesen de alguna manera detectar estos contaminantes. Entonces, la génesis en términos reales del proyecto se genera a partir de esas necesidades, digamos, ¿no? Ahora, el proyecto principalmente, AtoxBio, es un proyecto que es financiado por el gobierno regional, que si bien tiene esa génesis, el gobierno regional de Biobío, que si bien tiene esa génesis, tiene otros elementos de impacto, digamos, ¿no? Que principalmente lo que esperamos es que la comunidad entera se vea beneficiada por la capacidad de detección de estos contaminantes, ya sea tanto en el agua que nosotros ingerimos, o facilitarle o detectarle o generarle un valor agregado, por ejemplo, a pequeños productores que quieran valorizar sus productos, que quieran venderlos con un tipo de, no digámoslo, certificación, en donde determinen que estos productos están libres de estos contaminantes. Entonces, nuestra misión, principalmente en términos principales del proyecto, en este momento, en este proyecto regional, digamos, ¿no? Más allá de lo que es la génesis propiamente tal, que es la detección, por donde nace y por donde nos hemos ido movilizando un montón de tiempo, digamos, hasta llegar a este lugar, es que realmente la comunidad de la región se vea totalmente impactada por estas capacidades que hemos instalado acá en la universidad, digamos, que es esta capacidad de detectar disruptores endocrinos. Sí, hinquémosle el diente un poquito al tema de los contaminantes emergentes. A ver, yo estuve investigando el tema, conversé con un par de personas, y para poner algunos ejemplos, digamos. Eh, por ejemplo, cuando, bueno, la sociedad ha ido avanzando, ¿no es cierto? Y tenemos cada vez cosas más extrañas, o ingerimos cosas más extrañas. Estoy pensando, por ejemplo, en los medicamentos. Cuando uno bota una pastilla al agua, o cuando uno se lava los dientes, eventualmente, una aspirina, no sé, o cuando se lava los dientes y bota la pasta de dientes al agua, eso finalmente, a la alcantarilla, eso finalmente llega al río. Y eso es lo que está en nuestro cuerpo de agua. A ese tipo, a esos contaminantes emergentes nos estamos refiriendo, si nos puede dar algunos ejemplos para que la gente lo entienda, porque claro, cuando hablamos de agua contaminada, la gente ¿qué piensa? Bueno, eventualmente petróleo, benzina, los mismos desechos de las personas del baño, digamos, pero entiendo que hay, en el último tiempo ha surgido un nuevo tipo contaminante, que son estos famosos contaminantes emergentes, que son muy pequeños. Yo no sé si podemos hincarle el diente un poquito para definirlo mejor. Sí, sí, cómo no. Igual es súper interesante la pregunta. Nosotros en comunicaciones, por ejemplo, con el MinSal o el ISP, hemos intentado identificar dónde estaban los contaminantes emergentes, etcétera, etcétera. Y el ISP nos ha trasladado justamente esta incertidumbre y que durante 20 años ellos
han ido trabajando con el efecto de los metales pesados, justamente lo que tú dices en términos de las bencinas, etcétera, etcétera, y se ha generado una importancia y una relevancia tanto internacional y posteriormente nacional, digamos, ¿no? Pero en cambio con los contaminantes emergentes no, digamos, ¿no? A pesar de que llevamos más de 40 años o mucho más conviviendo con estos mismos contaminantes, y más ahora en este proceso de industrialización de nuestra sociedad, donde cada vez están más presentes. Bueno, ¿qué son los contaminantes emergentes? Como tú bien dices, son una serie de elementos que son de muy difícil detección y que generan un tipo de reacción en nuestro organismo, ¿no? Y ahí se categorizan en diferentes elementos, digamos, ¿no? Principalmente provienen, como tú dices, de cosmetología, ¿vale? Cosméticos, ¿vale? La industria cosmética es una gran fuente de este tipo de contaminantes. Los mismos medicamentos que nosotros eliminamos en el baño, por ejemplo, o en la orina, las pastillas anticonceptivas, ¿vale? Que si bien no son eliminadas al baño, pero cuando las mujeres van a hacer su necesidad al baño, estos caen, digamos, ¿no? Y por escorrentía, si bien van a las plantas ¿cómo se llama?, tratamiento de agua servida, los lodos que se utilizan para remover los contaminantes físicos principalmente no tienen la capacidad de retención de este tipo de contaminantes, y luego estos contaminantes comienzan a acumularse y vienen precipitaciones, etcétera, etcétera, y por escorrentía llegan a napas subterráneas o pueden llegar potencialmente nuevamente a los ¿cómo se llama?, a los ríos. Pero quiere decir, profesor, quiere decir, profesor, que nosotros llevamos años consumiendo estos contaminantes emergentes casi sin darnos cuenta, ¿eso es? Casi sin darnos cuenta. Y lo peor de todo es que esto es como una contaminación pasiva, digamos, ¿no? Porque el gran problema de los contaminantes emergentes en Chile, que la normativa en Chile te dice que si no te mata, no se genera la norma en términos de toxicología. Claro. Entonces, claro. Estos contaminantes, por desgracia, no te matan, ¿vale? Pero te generan unos problemas que los podemos anunciar, digamos, ¿no? Imagino yo que por efecto de acumulación generarán algún efecto, supongo yo. Exactamente, mira, uno de los grandes ejemplos es que en las regiones del sur, principalmente en nuestra región, hay una gran cantidad de mujeres con ovarios poliquísticos. Si bien no hay una asociación directa, digamos, ¿no?, entre el consumo de agua, evidentemente algo está pasando, digamos, ¿no? También el aceleramiento de la menstruación en las niñitas, digamos, ¿no? Que comiencen con signos de generación de zonas secundarias, digamos, ¿no? Antes de lo indicado, digamos. A muy temprana edad. Exactamente. Otra fuerte, y en la naturaleza, ya los organismos que están en la naturaleza también se ven afectados, digamos. Otra fuente de contaminación, aunque no lo creas, ¿por qué lo hablo? Porque la región del Biobío tiene una serie de factores que aún más aumentan la probabilidad de que hayan este tipo de contaminantes, digamos, ¿no? Primero hay una gran cantidad de agricultura, ¿vale? Entonces se utilizan una gran cantidad de pesticidas y de fertilizantes. Si bien esos están limitados a los lugares donde se hace la actividad, lo mismo pasa donde hay gran cantidad de pluviosidad, estos por escorrentía llegan a los ríos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en las plantas de potabilización de agua no existe la capacidad ni de detectar ni de remover. Y donde no hay una norma en Chile, tampoco está la necesidad, ¿vale? Entonces, lo que estás ingiriendo, seguramente, aquí no voy a hablar preliminarmente, pero lo que potencialmente podríamos estar ingiriendo agua, o sea, tú abres agua del grifo, digamos, ¿no? Y podríamos estar ingiriendo agua con estos contaminantes. Otra fuente de estos contaminantes son las plantas de celulosa. Tú sabes que en la región también tenemos una gran cantidad de plantas de celulosa. ¿Qué es lo que pasa con la celulosa? En el proceso de obtención de la celulosa se generan unos compuestos naturales. No tiene que ver aquí con la química que se utiliza, tiene que ver con la misma naturaleza de la extracción de la celulosa, que son estos los llamados fitosteroles. Y se genera una gran cantidad de fitosteroles, y estos también tienen una capacidad son uno de estos tipos de estos contaminantes. Lo digo ¿por qué? Porque nosotros nos centramos dentro de los contaminantes emergentes, que son muchos. Existe un grupo muy amplio, digamos, mayoritario, que son elementos que interactúan
con las células de nuestro organismo, pero interactúan principalmente con el receptor de hormonas, ¿vale? Que el receptor de hormonas, digamos que es muy promiscuo, ¿vale? Y se le pegan muchas cosas, ¿vale? Más allá de la hormona, se le van pegando muchos otros elementos. Y por defecto, cuando se le pega otro elemento, se genera un cambio en la célula, ¿vale? Y eso es lo que está pasando, digamos. Nosotros estamos ingiriendo una gran cantidad de elementos por diferentes lados, en la alimentación, en el agua, etcétera, etcétera, que contienen estos elementos y potencialmente están generando un desequilibrio en nuestro organismo. Que no son graves en términos de lo que digo, no nos mata, pero está pasando, algo está pasando. Esto es muy parecido, profesor, a una investigación periodística que hicimos hace algún tiempo atrás, relacionado al tema de los microplásticos y los nanoplásticos, que es una cuestión que yo no sé si los nanoplásticos o microplásticos forman parte de los contaminantes emergentes, ¿no? Pero conversando con profesores de la universidad, no me acuerdo el nombre del profesor. Mauricio Urbina, a lo mejor. Mauricio Urbina. Bueno, él trabaja Mauricio Urbina. Resulta que ahí tenemos un problema muy serio, porque efectivamente estamos consumiendo microplásticos o nanoplásticos sin darnos cuenta. Incluso cuando consumimos animales, vale decir, no sé, invertebrados en el mar, digamos, esos animalitos vienen porque no son capaces de filtrar el plástico. Entonces, tenemos un problema serio y lo que pasa es que, ya, ok, está el problema, pero ¿cuál es la magnitud del problema? ¿El proyecto de ustedes es determinar la magnitud del problema o solucionar el problema, o primero lo uno y después lo otro? O sea, primero quiero comentar lo de los microplásticos y los nanoplásticos. Es súper interesante que si bien son parte de los contaminantes emergentes, son parte. Ya van por otro camino autónomo, digamos, ¿no? Y los contaminantes emergentes, o sea, los nanoplásticos, los microplásticos, es un problema bastante serio. Inclusive yo digo, por ejemplo, cuando una de las grandes fuentes de contaminantes, aunque no lo creas, nosotros en el agua que tú bebes tenemos microplásticos. Y una de las grandes fuentes de microplásticos en el agua potable o en el agua de los ríos son la lavadora, ¿vale? Todos los detergentes y todas las pelusas del lavado de ropa están generando micro o nanocompuestos que se están yendo a nuestros ríos. Y de alguna manera lo estamos consumiendo. Más allá de todo lo que venga por el mar, que ya esa es otra fuente. Estamos consumiendo poliéster. Otra fuente general. Sí, o sea, con respecto a la necesidad, digamos, ¿no? Mira, te comento, la Unión Europea, Estados Unidos, principalmente la Unión Europea, que nos llevan, como siempre, años y años de ventaja, están generando una legislación al respecto de los contaminantes emergentes, específicamente diferentes grupos de contaminantes emergentes. O sea, ellos están detectando, cuantificando, generaron valores límites, ¿vale? Y ellos están utilizando una normativa para consumir alimentos, agua, etcétera, etcétera, bajo estos niveles, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que cómo nos va a afectar, digamos, ¿no? Que en algún momento todas las importaciones que genere Chile van a tener que alinearse con la Unión Europea, digamos, ¿no? En términos de parámetros. Claro, de parámetros y de envío o sea, de importaciones. El problema en Chile es que en Chile no, lo que te digo, no está la necesidad porque no nos mata, ¿vale? Entonces no se genera. Hablando con gente del MinSal, nosotros lo que te digo, estamos en una fase en el proyecto en donde estamos generando la transferencia y difusión, digamos. Entonces estamos generando mesas sectoriales con diferentes organismos, digamos, ¿no? Ambientales, de salud, inclusive a diferentes niveles dentro de los ministerios de salud o ya fiscalizadores como los CEREMI o ICP, digamos, ¿no? Y ellos nos comentan, evidentemente, que la necesidad se tiene que generar, ¿vale? Si la necesidad no se genera, o sea, si la alarma no se genera, el gobierno, porque aquí todo es súper piramidal, digamos, ¿no? O sea, si el gobierno no determina que hay un problema, el CEREMI o la MinSal va a decir, a mí esto no me interesa, digamos, claro, ¿no? Obvio. Y si el MinSal manda al CEREMI y manda al ICP, el CEREMI y el ICP también le van a decir, oye, a mí esto no me interesa. Entonces,
yo te puedo estar hablando cosas muy bonitas, ¿vale? Que aquí hay un problema, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Tenemos que alinearnos con las convenciones internacionales, que para allá va, o sea, estamos tarde porque en algún momento van a empezar a poner esta regulación y nosotros vamos a llegar tarde. Y ahí nace este proyecto, digamos, ¿no? Queremos instalar capacidades, cosa de cuando se generen estas necesidades o cuando se generen estas regulaciones, nosotros ya estemos avanzados. Aún así, nosotros estamos trabajando con los Ceremi y estamos trabajando con el MinSal y estamos trabajando con el ISP para generar estas necesidades. O sea, estamos generando mesas de trabajo que seguramente se van a empezar a implementar o van a empezar a discutirse en Senado o en Cámara de Diputados en algún momento. Esperamos que pronto, digamos. Todavía no estamos en ese nivel, digamos, ¿no? Pero estamos instalando las necesidades. En ese proceso estamos. Sí, sí. Lo que pasa es que lamentablemente estas cosas que son súper importantes, que son temas de futuro, digamos, no son coyunturales, no son urgentes. Nosotros estamos recién en la etapa de eliminar las bolsas plásticas. Y llevamos 20 años, 10 años tratando de eliminar las bolsas plásticas. Entonces, hablar de contaminantes emergentes de pronto para el establishment debe ser como hablar en chino. Bueno, por eso es que hacemos esta teleentrevista, para que la gente que vea esta teleentrevista entienda, para que las autoridades también entiendan que este es un tema relacionado estrictamente al futuro, a la sobrevivencia y a la mejor calidad de vida de nuestra población. Ahora, cuando ustedes logren determinar, digamos, qué tipo de contaminante hay en los cursos de agua, yo imagino que el río Biobío va a ser central para ustedes, digamos. Recuerdo un par de investigaciones del profesor Parra, que determinó la calidad del agua del río Biobío. Imagino que ustedes irán a tomar eso, va a ser parte del insumo y de ahí irán a partir, digamos. Pero imagino que tendremos que hacer modificaciones, porque ya, vamos a determinar el problema. Ustedes van a hacer sus mediciones y van a decir, ya, existen tantos contaminantes emergentes en tanta cantidad por, no sé, milímetros, centímetros, no tengo idea, cúbico, y luego hay que hacer tal cosa. Y ahí es donde hay que entrar a tallar, porque resulta que Esbio en particular es una empresa privada, digamos. De hecho, son canadienses los dueños de Esbio, no son precisamente chilenos. Entonces, por eso es que es tan importante que el Estado chileno tome conocimiento, se entere, entienda la problemática y ordene, digamos, porque el Estado ordena, digamos, a la empresa privada para que eventualmente le incluyan tecnología que permita eliminar esos contaminantes emergentes. Ese imagino que es como el final del camino y lo ideal, ¿o no, profesor? Es el final del camino y eso es lo ideal. O sea, aquí todo lo que digo es como un esfuerzo muy personal, todas estas cosas, digamos. Todo nos vamos haciendo como individuales que vamos juntando. Mira, hablaste de dos cositas que son súper interesantes. Nosotros, el proyecto es una plataforma, evidentemente, y no soy solo yo, ¿vale? Yo soy un investigador. Sí, le voy a preguntar al final por su equipo para que lo mencionemos. Claro, somos diferentes investigadores, químicos, gente del EULA, digamos, ¿no? Que ha trabajado durante muchos años en este tipo de evaluación, digamos, ¿no? Entonces, es bien, nosotros evaluamos, podemos detectar, o sea, evaluamos por métodos químicos, podemos detectar el impacto por métodos biológicos, ensayos toxicológicos, ¿vale? Diferentes tipos de ensayos toxicológicos. Y evidentemente que el problema queda ahí, o sea, todo podemos decir, ya, aquí están, pero no, nosotros estamos trabajando en mecanismos de remoción. Entonces, todo esto escala muy piloto, muy, con tecnología, lo que digo, muy de investigación ahora, digamos, ¿no? Pero estamos generando esas nuevas áreas de conocimiento, que es cómo podemos remover, o sea, ya que están, cómo los removemos, cómo lo sustraemos, digamos, ¿no? Sí, porque lo que hacemos actualmente es que tomamos agua del río y casi por precipitación la limpiamos y algunas cosas químicas, pero esto imagino que sería mucho más complejo, no, por precipitación no van a caer los contaminantes emergentes eventualmente. No, o sea, claro, los métodos de remoción hoy en día en la agua, en este tipo de contaminantes es imposible, digamos, ¿no? Porque tienen cualidades químicas muy específicas, digamos, ¿no? Entonces, una planta de potabilización de agua no tiene ni siquiera las capacidades instaladas, ni las capacidades monetarias para... pero igual las técnicas que utilizamos son relativamente simples. Utilizamos bioreactores que trabajan por fotoxidación.
Entonces, a través de la fotooxidación uno puede alterar la composición de estos elementos y ya dejan de tener esta capacidad disruptora endocrina o esta capacidad de interactuar con las células, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando a escala muy piloto, digamos, ¿no? Muy de tesis de doctorado, muy a ese nivel, digamos, todavía, digamos, ¿no? Pero vamos camino para allá, digamos, ¿no? O sea, aquí lo que te digo, es una lucha gigante entre los yo celebro, yo tengo que decir, yo tengo que celebrar y darle las gracias al gobierno regional, digamos, ¿no? El gobierno regional, de alguna manera, a través de este proyecto FIC, que si tú ves la génesis de los proyectos FIC, no están orientados a generar investigación, están orientados a generar beneficios para la comunidad, ¿vale? Entonces, para nosotros, que nosotros somos científicos, yo tengo, mi base son proyectos Fondesit, digamos, ¿no? Yo hago ciencia básica, etcétera, etcétera. Entonces, para mí hemos perseguido financiamiento durante una serie de años y en algún momento el gobierno regional nos financió. Entonces, evidentemente el Siempre consejo... agarraron el tema de la innovación, porque esto es muy... aquí hay mucha innovación de su parte, yo creo que por eso se adjudicaron esos fondos, digamos. Sí, aparte de la innovación, hay una gran cantidad de beneficiarios atendidos que van a ser beneficiados con el proyecto, pero o sea, más allá de eso, yo creo que hay que celebrarlo, porque no cualquier fuente de financiamiento te financia un proyecto que, lo que te digo, que donde la necesidad no sea que no venga de este hito direccional, digamos. Entonces, donde estos proyectos tienen una génesis de nosotros, pero ellos lo evalúan a través de un consejo regional, es el consejo que determinó que esto es importante. Entonces, evidentemente, ellos saben que aquí hay un problema. ¿Vale? Bueno, pero yo lo encuentro que está muy bien. Es un acto de descentralización también. Y está muy bien que nosotros empecemos a tomar nuestras propias decisiones. Ustedes presentan el proyecto, el gobierno regional les cree, el gobierno regional toma la decisión y el gobierno regional invierte, sin que Santiago, digamos, haya notado que existe este problema. Háblenos un poquito de su equipo, de las personas que trabajan, porque entiendo que son varias facultades las que están involucradas aquí en este proyecto. Claro, nosotros trabajamos con la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, en el cual yo soy el director, el coordinador o el subdirector, digamos, es de la Facultad de Ciencias Químicas, el profesor David Contreras. Trabajamos con un investigador asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas, Silván Marcellini. Trabajamos con investigadores asociados del EULA, que son Roberto Urrutia y Ricardo Barra, y con el profesor José Becerra, digamos, ¿no? Entre todos ellos, de alguna manera, en algún momento, lo que te digo, evaluaron o estuvieron evaluando o evalúan este tipo de contaminantes, digamos, ¿no? Entonces, nosotros simplemente, yo, digamos, con David, en este caso, que es el subdirector, determinamos que las capacidades están en la universidad, los reunimos, nos juntamos y dijimos ya, vamos para adelante con este tipo de proyecto y mira, salió súper bien, ¿eh? Llevamos un año de proyecto, hemos avanzado en todas las técnicas, o sea, ya podemos detectarte agua, o sea, podemos detectar estos contaminantes en cualquier matriz. Y lo que estamos haciendo ahora es la parte de transferencia y difusión, en donde estamos trabajando lo que te comentaba anteriormente con estas mesas sectoriales, con diferentes entidades, públicos, etcétera, etcétera, de manera de informar y de trabajar en términos de generar la necesidad. ¿Me entiendes? Que aquí es súper importante, tenemos que generar la necesidad. Estamos en una etapa muy inicial del proyecto, pero avanzando a pie firme. Después vendrá el tema de los mecanismos de remoción, y imagino que en algún minuto tendrá que también entrar a tallar que las empresas, las grandes empresas, porque dificulto que esto pueda hacerse a nivel de ciudadanos, puede ser, pero que las grandes empresas dejen de botar eventualmente estos químicos que pudiesen generar estos problemas que se están generando en el agua. Con esta pregunta termino y lo otro, a ver si nos jugamos con tiempo, profesor. Bueno, el proyecto tiene que tener un tiempo de ejecución, pero ustedes,
cuál es el tiempo que se han proyectado. Este no es una cuestión de un año para otro, creo yo, ¿o no? ¿O sí? No. Y eso también es una muy buena pregunta, digamos, ¿no? Porque en todas estas reuniones sectoriales con los diferentes ministerios, CEREMI, MINSA, lo que tú quieras, digamos, ¿no? Claro, nosotros siempre establecemos, mira, nosotros ya generamos las capacidades, estamos generando esta mesa de trabajo, pero evidentemente que generar las necesidades no se acaban, no terminan en un año, en 2 años, digamos, ¿no? Esto es un proceso largo, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros, si bien no somos ecologistas, digamos, tengo que decirlo, o sea, somos todos investigadores que trabajamos en áreas diferentes y que nos hemos visto inmersos en este problema. Para nosotros es interesante como haber iniciado esta rueda de discusión y seguramente la vamos a seguir, digamos, ¿no? Seguramente podemos conseguir más financiamiento o sin financiamiento. Lo interesante es que la Universidad de Concepción se ha posicionado a partir de este proyecto como uno de los, si yo creo que es el primer proyecto grande en términos de evaluar o de detectar este tipo de contaminantes. Entonces, vamos a hacer un referente y seguramente van a pasar por acá muchas cosas, digamos, ¿no? Es como hemos iniciado la rueda y la rueda está acá, digamos, ¿no? Entonces, el proceso va a ser muy largo y el proyecto tiene, específicamente este proyecto tiene 2 años de ejecución y sabemos claramente que en 2 años no vamos a llegar a nuestros grandes objetivos, digamos, ¿no? Pero esto va a continuar, digamos, ¿no? Y la gran pregunta es, o el gran objetivo, digamos, es que se generen estas necesidades, ¿vale? En términos de que Chile determine, por ejemplo, lo que está pasando en Hualpén, lo que pasa en Coronel, digamos, ¿no? Estas son zonas de exclusión realmente. Hay una gran cantidad de contaminantes. Nosotros hemos hablado con los CEREMI de medio ambiente y nosotros podemos trabajar con ellos y evaluarles sus productos, o sea, evaluarles sus muestras y decirle, mira, estos están con estos contaminantes, que seguro que están, te lo aseguro. El tema es que no tenemos que alarmar, digamos, ¿no? Pero ¿cuándo generamos la alarma? La alarma se tiene que generar cuando se generan las necesidades, porque no podemos decirle a la sociedad, oye, mira, estamos llenos de este contaminante, la gente se va a salir arrancando, no va a tomar agua, etcétera, etcétera. No, aquí no se trata de eso, digamos, ¿no? Se trata de determinar cuáles son los niveles, qué es lo que hay, qué es lo que está pasando y empezar a trabajar con estos organismos para de alguna manera generar una hoja de ruta que nos permita a futuro tener esta necesidad, tal cual pasó con los metales pesados. Hace 20 años que no se evaluaban, se demoraron 10 años en tomar conciencia y recién ahora es parte del conocimiento de todos, digamos, ¿no? O sea, 20 años, ¿te imaginas? Esto va a pasar lo mismo, digamos, ¿no? Pero lo interesante es que estamos bien posicionados. Hemos tenido muy buena acogida en diferentes lugares, entonces, mira, estamos caminando hacia generar estas necesidades. Con respecto a las grandes empresas, digamos, hay un problema bastante grande, digamos, ¿no? Porque en términos de, por ejemplo, si tú quieres producir, el productor no quiere que le pongas más dificultades, ¿vale? Más trabas. Entonces, si le pones trabas, el productor no va a producir o se va a ir a huelga, ¿qué sabes, no? Entonces, todo este trabajo es bastante complicado, digamos, ¿no? Pero lo interesante es, por ejemplo, con el tema de los microplásticos. Yo te voy a decir una cosa, yo trabajo en microplástico y estamos generando con un grupo de investigadores un proyecto grande también asociado a los microplásticos. El microplástico llegó para vivir, digamos, ¿no? No lo vamos a sacar, ¿me entiendes? Es algo que va a estar ahí. Entonces hay que entender qué se construye a partir del microplástico, en términos biológicos. Yo te voy a hablar de la biología, digamos, ¿no? El microplástico ingresa a la célula, ¿vale? Y genera una respuesta tóxica, evidentemente, una respuesta dañina, ¿vale? Pero el microplástico no lo vas a sacar. De aquí hasta 100 años más va a estar el microplástico, ¿vale? Porque nuestra comunidad va a seguir generando microplástico. Entonces, la pregunta es, ¿qué se construye a partir del microplástico? ¿Vale? ¿Cómo la célula se adapta y va a seguir adaptándose? ¿Me entiendes? Hay un proceso adaptativo en términos de biología, ¿vale?
Entonces, la pregunta interesante es cómo darle la vuelta, la vuelta al problema, digamos. Ya no es un problema, sino es un nuevo matriz, un nuevo ambiente. ¿Qué pasa con los contaminantes emergentes? Yo ahora, por ejemplo, al pequeño productor que cultiva su lechuga hidropónica, ¿vale? Y que quiere generar un valor agregado, yo le puedo decir a este pequeño productor, ven, yo te evalúo de manera gratuita, yo te evalúo tu lechuga y le podemos generar un certificado en donde le ponemos a tu lechuga que esto a través del SAC, evidentemente, normalizado, etcétera, etcétera, que estamos generándole un valor agregado. Entonces, tu lechuga en vez de valer 1, va a valer 10. ¿Vale? Entonces le estamos generando un valor agregado simplemente por la valorización de no tener este elemento. Es un poco lo que pasa con la agricultura orgánica, ¿vale? El impacto, la agricultura orgánica vale 10 veces más en el extranjero de lo que vale su producto no orgánico, digamos, ¿no? Y este tipo de certificación podrían ingresarse ahí y generar un valor aún más, ¿vale? Entonces, ¿me entienden? Que hay que darle las vueltas a las cosas, digamos, ¿no? O sea, trabajemos, ya no está la normativa, no está la necesidad, démosle la vuelta. Sí, convertir la crisis, digamos, en una oportunidad. Ha sido muy Exacto. interesante esta conversación con Sebastián Boltaña, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas y además investigador del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción. Hablamos de este proyecto Atoxbio, que ha sido financiado por el gobierno regional y que es muy interesante porque arroja luz sobre estos denominados contaminantes emergentes. Muchas gracias, Sebastián, ha sido muy gentil, muy entretenida la conversación, muy didáctica por lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta Que esté luego. bien, chao.